Muy bien, entonces continuamos con nuestra sesión. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Y posteriormente tenemos la explicación de las otras medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, además de la media, tenemos la mediana y la moda. Entonces, en este caso, la mediana es un conjunto de datos. La mediana de un conjunto de datos es el valor que cumple con la característica de que la mitad de los valores están por encima y la otra mitad está por debajo de ese valor. Así pues, para poder encontrarla, número 1, se debe ordenar los datos de menor a mayor y número 2, se debe escoger el valor central. Entonces, lo que nos dice la mediana, y pues es muy importante comprender este concepto, es que cuando nosotros pues tenemos una cantidad de datos, ¿sí? De n datos, la mediana va a ser exactamente el valor del medio, ¿sí? Ese valor del medio, en este caso, va a tener exactamente la misma cantidad de datos abajo, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, aquí podría ser una cantidad de 10 datos, y aquí podría tener la misma cantidad de datos arriba, que podría ser 10 datos. Una de las ventajas de la mediana, en este caso, no se las puse, por lo tanto, pues se las voy a poner. Una de las ventajas de la mediana, comentándoles, es que no les afecta los valores extremos. Entonces, las ventajas no se ve afectado por los valores extremos. Y eso es importante debido a que pues si vamos a ordenar los datos, entonces en este caso los valores extremos pues se quedarían en las esquinas de los datos. Por lo tanto, pues lo único que haría sería contar, pero no nos estaría afectando realmente en los valores extremos de los datos. Importante, debemos de escoger el valor central. ¿Cuál va a ser ese valor central? Para escoger el valor central tenemos dos posibilidades. Número 1. El número de datos es impar. Cuando el número de datos es impar, se escoge el número de datos del centro. Eso pues es muy fácil debido a que pues realmente cuando tenemos un valor impar, pues vamos a tener, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, 10 números hacia abajo, tenemos el valor central, que sería contado pues 1, y tenemos 10 datos hacia arriba. Por lo tanto, vamos a tener en este caso que nuestro valor central sería este de acá. Nuestro n aquí sería igual a 11. ¿Sí? Como podemos darnos cuenta, cuando es impar, el número central pues nos va a quedar perfectamente en el centro. Pero cuando, en este caso, el número de datos es par, se obtiene la media aritmética de los datos centrales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no tenemos, en este caso, n igual a 11, sino que tenemos n igual a 12? Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a tener unos datos, ¿sí? Vamos a tener la mitad de los datos y vamos a tener aquí, en este caso, que aquí van a haber 10 hacia abajo y aquí van a haber 10 hacia arriba, pero en el centro, para que sean 12 datos, nos van a quedar exactamente 2 datos. ¿Sí? Entonces, debido a que es par, nos van a quedar 2 datos en el centro. Todo lo que nos dice es que aquí vamos a tener que sacar el promedio de esos 2 datos, que sería dato 1 más dato 2 partido 2, que sería el promedio de los datos. Entonces, eso sería para nuestro caso número 2. Importante, al momento de tener ordenados los datos de menor a mayor y numerar los datos, es posible utilizar la siguiente fórmula
para determinar la posición en la cual se encuentra la mediana de los datos. Entonces, en este caso, pues tenemos que la mediana va a ser igual, o sea, esto nos va a dar la posición en la cual se encuentra la mediana. Entonces, la fórmula es n partido 2 más un medio. Aquí pues tenemos las ventajas de la mediana, que va a ser que no se vea afectado por valores extremos. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 7. Los siguientes datos son las mediciones obtenidas en el control de calidad de lápices para la venta. Entonces tenemos, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y 7 es un número impar. Entonces vamos a saber que nos va a quedar exactamente en el centro. Entonces, ¿cuál será la mediana? Procedemos entonces pues a ordenar. Aquí pues, aquí en esta parte ya los ordené. Entonces vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Si se dan cuenta, vamos a tener 11.52 centímetros, 11.52, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55 y 11.55. Muy bien. Posteriormente, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir numerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Luego vamos a encontrar la posición en la cual se va a encontrar nuestra mediana. Por lo tanto, la mediana va a ser n partido 2 más un medio. Sabemos que n es igual a 7, ¿sí? Es el número total de datos. Partido 2, que sería 3.5. 3.5 más la mitad de 1, que sería 0.5, nos da igual a 4. Entonces, si se pueden dar cuenta, 4 sería donde se va a encontrar nuestra mediana, como podemos darnos cuenta acá. Entonces, nuestra mediana sería 11.53. Muy importante acá, darse cuenta que aquí van a haber 3 datos hacia abajo y aquí van a haber 3 datos hacia arriba. Por lo tanto, se cumple con la definición de la mediana, que va a ser el dato central y la mitad va a estar hacia abajo y la otra mitad va a estar hacia arriba, ¿sí? Entonces, sí cumple con lo que nosotros pues necesitamos de la mediana. Sí, Lubdin, coménteme. Disculpe, licenciado, solo una pregunta. ¿Cómo fue que llegó al resultado 4 en la mediana? Perdone. Utilizando esta fórmula de acá, que fue la que pues vimos aquí, miren. Ahorita. Esta de acá. Mediana es igual a 1 partido, n partido 2 más un medio. Esto nos va a dar la posición en la cual se encuentra nuestra mediana. Entonces lo que hicimos fue, ordenamos de menor a mayor todos los datos, ordenamos de menor a mayor, colocamos, vamos numerando nuestros datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y utilizamos la fórmula, porque esta fórmula es para darnos la posición en la cual va a estar nuestra mediana. Entonces, n partido 2 más un medio. Esto va a ser igual a n, sustituimos 7 porque sabemos de que n es igual a 7 porque tenemos 7 datos en total. Entonces, 7 partido 2 es 3.5 más 0.5 es igual a 4. Y con eso nos da la posición en la cual nos da la mediana. No sé si Ok. está... ¿Sí? Sí, muy bien, gracias, Lick. Ok, ¿verdad? Entonces, aquí es como nosotros encontramos la mediana de nuestros datos. Ok, perfecto. En este caso, pues para poder realizar el Excel, nosotros tenemos el mismo ejemplo y tenemos la fórmula sencilla que va a ser igual mediana de datos. Entonces vamos a tener aquí, vamos a utilizar la fórmula igual mediana, arrastramos en el rango de los datos y nos da exactamente 11.53, que fue el valor que pues nos quedó aquí como la mediana de nuestros datos. Realmente es bastante ayuda cuando nosotros pues queremos obtener la mediana de nuestros datos, utilizar la función igual mediana y el rango de los datos. Muy bien.
Posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle uno más, ¿sí? A nuestros datos. Realmente pues este es el nuevo, el que está resaltado con azul, que se le está agregando para este problema, porque es el mismo problema exactamente. Los siguientes datos son las mediciones obtenidas en el control de calidad de lápices para la venta. ¿Cuál será el valor de la mediana? Entonces la situación aquí es que si nosotros contamos nuestros datos, ya no nos va a aparecer en este caso que tenemos 7, sino que nos va a aparecer que tenemos 8. N es igual a 8. Por lo tanto, estamos hablando de que es par. Como es par, habíamos visto que pues siempre el primer paso va a ser, voy a poner otro, híjole. Como es par, voy a poner otro color, vamos a poner amarillo. Siempre vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Ok. Ordenamos todos los datos de menor a mayor. Luego numeramos los datos 1, 2, 3, comenzando por el menor. 4, 5, 6, 7 y 8. Posteriormente, pues utilizamos la fórmula de la posición de la mediana. Entonces aquí ya sé qué podemos hacer. Aquí le vamos a cambiar a posición de la mediana el nombre para que pues no cause en ningún momento confusión. Ok. Vamos a poner aquí. Posición de la mediana. Entonces va a ser nuestra fórmula llamada posición de la mediana. Para que no cause ningún tipo de confusión. Ok, entonces al momento de calcular la posición de la mediana, nos dio n partido 2 más 1 medio es igual a 8 partido 2 más 1. ¿8 por qué? Porque son 8 el número de datos en la muestra. Entonces nos dio 4.5. Cuando nos da 4.5 significa que realmente va a estar en la mitad entre el número 4 y el número 5. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nos está indicando, y esto es bueno porque realmente si nos da la mitad es porque significa que tenemos un número n total par. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que para obtener la mediana va a ser el promedio de esos dos datos. Sería 11.53 más 11.54 dividido 2. Esto va a ser igual a 11.535. Y esa va a ser nuestra mediana. 11.535. Y con eso pues nosotros logramos obtener nuestra mediana. Vamos a hacer de una vez el cambio acá. De posición de la mediana. Para que no haya ninguna confusión entre mediana y posición de la mediana. Vamos a poner más pequeño. Posición de la mediana. Y por último, importante, colocarlo aquí. Esta no va a ser la mediana, sino que va a ser la posición de la mediana. Ok, se los dejo así de una vez para que no haya ninguna confusión. Ok, entonces nos da 11.535 centímetros. Posteriormente, pues tenemos el ejemplo, que sería el ejemplo número 8, que lo que vamos a tener, en este caso, es que vamos a utilizar la fórmula de la mediana.
Ok. La fórmula de la mediana, el ejemplo número 8, igual mediana por el rango de los datos. Entonces, venimos acá, ponemos mediana, arrastramos todos los datos y se dan cuenta, ya nos da el 11.535, sin tener que pues realizar todo el procedimiento que pues en algún momento podrá ser tedioso, pero ya sabemos cómo en este caso determinar o resolver para obtener la mediana de los datos. Realmente pues como les digo, lo importante es conocer que la mediana de los datos va a ser el dato central al momento de ordenarlo de menor a mayor, teniendo la mitad hacia abajo y la otra mitad hacia arriba, ¿sí? Entonces sería la mediana de los datos. Posteriormente tenemos la moda, que en estadística la moda es el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos. Es decir, que es el número que más veces aparece. Eso quiere decir que pues es el número que tiene, por ejemplo, mayor tendencia, mayor frecuencia. ¿Y por qué es que está tan relacionado con el término moda? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos hablando y es importante relacionarlo con lo que voy a leer ahorita. Se puede hallar la moda para variables cualitativas y cuantitativas. Ya vimos que para variables cuantitativas se puede hacer una distribución de frecuencias, pero también para variables cualitativas. Por ejemplo, si nosotros queremos poner a la venta camisas, por ejemplo, estamos teniendo una fábrica de camisas y queremos saber qué camisas tenemos que producir. Entonces, pues ponemos a la encuesta ¿qué camisas son las personas que usan o qué camisas utilizan con más frecuencia los hombres de 20 a 25 años, que sería nuestro público objetivo? Y entonces hacemos una encuesta y ponemos entre la encuesta camisas rojas, camisas azules, camisas blancas, camisas verdes o camisa amarilla, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la que tenga mayor frecuencia, pues va a terminar siendo la moda. Por ejemplo, si tenemos 15 en la camisa azul y las otras tenemos 5 o aproximadamente por ahí estaría la cifra, pues tenemos que la moda sería en la camisa azul. Pero hay que tomar muy en cuenta que, y esto lo pongo acá, que puede haber más de una moda para un grupo determinado de datos. Por ejemplo, que tanto la camisa blanca como la camisa azul tengan 15, entonces tendríamos una forma bimodal. Cuando tenemos solo una, tendríamos esta forma, esta tendencia. Pero si tuviéramos dos, tendríamos una bimodal, más o menos de esta manera. Y si tuviéramos tres, tendríamos una trimodal, que sería en este caso, pues, más o menos así quedaría nuestra distribución, ¿sí? Entonces, pues muy importante, modas pueden haber no solo una, sino que pueden haber varias. Se puede diferenciar entre el procedimiento de la moda para datos agrupados y para datos no agrupados. Cuando todos los datos tienen la misma frecuencia, no hay moda. Cuando no hay repeticiones entre datos, no hay moda. Y puede haber más de una moda para un grupo determinado de datos. Pues esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar la moda del ejemplo anterior. Los siguientes datos son las mediciones obtenidas en el control de calidad de lápices para la venta. Entonces, tenemos 8 datos, ¿sí? ¿Y cuál es el valor de la moda? Todo lo que tenemos que hacer, si lo queremos hacer pasito a pasito, es que tenemos que determinar la frecuencia de cada una de las mediciones. Como por ejemplo, podemos darnos cuenta que la mayor, la que tiene mayor es 11.52. La siguiente sería 11.55 con 2. Y las últimas solo tienen una frecuencia, ¿sí? Entonces, en este caso, pues podríamos ver que nuestra moda estaría en el 1.52. ¿Por qué? Porque contamos los datos y podemos ver el número de frecuencias de cada uno y con eso determinar la moda. Por lo tanto, la moda es de 1.52 centímetros porque porque es el valor que tiene mayor frecuencia. Muy bien. Eso sería para hacer el cálculo a mano. Para hacer el cálculo en Excel, yo les sugiero utilizar
la fórmula moda.varios, porque realmente si hay una moda, pues nos determina solo esa moda. Y si nos da, si tiene varias modas los datos, pues también nos va a indicar cuál otra pues tiene moda. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que hacemos aquí es que colocamos los datos, colocamos moda.varios y vamos a seleccionar todos nuestros datos. Y con esto obtenemos 11.52. ¿Sí? Muy importante, que en este caso, pues como solo hay una moda, solo nos muestra una moda. Y así de sencillo. Que coincide con el 11.52, perdón, 11.52, que pues estamos viendo en este caso en el ejercicio. Posteriormente tenemos el ejemplo número 10, donde nos indica, determina la moda de las edades de los estudiantes de estadística. Entonces vamos a tener aquí que nos podemos dar cuenta que vamos a tener 2 de 15, 16, 2 de 17, 2 de 18, una de 19 y una de 20. Por lo tanto, a simple vista nos podemos dar cuenta que las modas van a estar en 15, 17 y 18, porque son los que mayor frecuencia tienen, que cada una de estas pues tiene 2. Y las otras, como solo tienen una, pues la moda estaría en las que tienen mayor frecuencia, ¿sí? Así de sencillo. Cuando nosotros pues lo tenemos en Excel y tenemos varias modas, en este caso pues por eso es que utilizamos la fórmula igual moda.varios. Que lo que hacemos acá es que vamos a colocar la fórmula moda.varios. Agarramos todos los datos que nosotros queremos analizar y al momento de darle Enter, nos va a aparecer las 3 modas. No solo una, sino que las 3 modas. Entonces, muy importante, si hay una sola moda, pues en moda.varios solo nos va a aparecer la moda que pues se tiene, ¿verdad? Solo una. Pero si hay multimodal, porque pues realmente sí puede ser multimodal, pues estaría teniendo y colocando todas las modas, en este caso, que se tienen. Importante eso también, vamos a poner, puede haber más de una moda, es el término multimodal. O sea, puede ser multimodal. Vamos a ponerles eso, importante. Multimodal. El multimodal, como habíamos dicho, puede ser bimodal, trimodal, etcétera. Entonces es importante que puede ser multimodal. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Aquí ya tenemos dudas, consultas. Sí, licenciado, ¿cuál era la fórmula de esa moda? Disculpe, no la logré copiar. No hay fórmula. Realmente es realizar la frecuencia. En este caso se determina por tablas de frecuencias y la que tenga mayor, pues se determina que es la moda. La que tenga mayor frecuencia. Vamos a integrar. Ok, por nada. ¿Alguna otra duda? Importante, chicos, ver la situación de que hay más ejemplos en su libro del ingeniero Giovanni Ceseña. Los ejemplos que yo les puse pues son diferentes, pero muy importante que puedan ir a su libro y puedan ver los ejemplos que pues en el libro se están colocando, ¿sí? La tarea siempre pues se las voy a enviar, si quieren se las voy a enviar ahorita en este momento, para que ustedes en este caso la puedan resolver. Recuérdense que esta última tarea no entra en las tareas que se debe realizar
para el primer parcial. La próxima semana únicamente tenemos nuestro primer parcial. No tenemos clase, sino que es realizar únicamente el primer parcial. Las referencias de esta presentación. Y pues importante indicar que esta presentación fue realizada únicamente por fines educativos con el objetivo de transmitir de forma didáctica la materia estadística. No sé si hay alguna duda o consulta. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a conectar en su curso para hacer el parcial. Sí. Así es. Sí, así es.